Buenas noches a todas las personas que nos escuchan y en general a toda la comunidad. Les habla Jairo Libreros para continuar con este programa de historia para quienes quieren escucharla y que ha causado controversia en varios aspectos. Pero lo que importa es que lo escuchen y no olviden suscribirse, pues, decir pues si les gusta like, si les gusta o no. Eh, También compartir, suscribirse. La historia es importante y es muy grave que haya personas que pues no saben nada ni de la historia de su patria chica, ni de su patria grande, ni del mundo en que vivimos. Bueno, con esta introducción quiero referirme nuevamente a que una persona vuelve pues como a agredirme en el sentido de que soy ignorante. Un señor doble- arroba Krummer, pues es un seudónimo, ¿no? Arroba Krummer. Dice pues que soy ignorante, que Bolívar al fin y al cabo era un militar homicida que mataba a la gente, etcétera. Eh, o sea, pues niega que Bolívar hubiera libertado y habla de un militar ahí no conocido o poco conocido que fue el libertador del Perú. A esa persona, en pobre ella, pues que no ha leído historia, le quiero recomendar que lea el libro de una escritora peruana que ha reivindicado a Bolívar. Y es un libro monumental que tuve la fortuna de leer, que se llama Libertador de América. Oiga bien por encima, oiga bien, oiga bien, por encima de Libertador del Perú, Libertador de América. Oiga el señor Crúmero, como se llama, Bolívar. La autora es Mari Arana, viene de Estados Unidos, y nació en Lima, según el libro, nació en Lima. Esta historiadora eh, acomete un libro grande de Bolívar y, y allá en la página, en la página bastante ya avanzada, relata la victoria de Ayacucho, cuando Sucre le comunica a Bolívar que ha ganado esa batalla, y ella hace un alto elogio del Libertador, ¿no? Dice ella lo siguiente, que es muy importante mencionarlo. Eh, los logros lo justificaban. Ni Alejandro, ni Aníbal, ni siquiera Julio César. ¿Usted sabe quién es Julio César? Habían luchado en un terreno tan amplio e inhóspito, pues como el del Perú. Carlomagno habría, habría tenido que duplicar sus victorias. Para igualar a Bolívar. Napoleón, en su lucha por construir imperio, habría cubierto menos terreno que Bolívar en su campaña por conquistar la libertad. Y lo dice una peruana en este libro, que recomiendo a todos aquellos que les gusta la historia de Bolívar. Es súper extraordinario y hace justicia al Libertador. Y es un hombre bastante famoso, el Libertador, porque, porque en los libros que se publicaron sobre él son innumerables, como lo narra también esta señora en este libro, ¿no? Aquí lo narra eh, de que allá en Estados Unidos hay una cantidad muy grande en las bibliotecas de los libros de Bolívar. De modo pues que, dice ella, para no hablar más de él, porque hay que leer el libro, muerto, muerto Bolívar, dejó de ser hombre para convertirse en símbolo. ¿En símbolo qué? De la libertad. De modo que este caballero que me escribe pues en forma tan poquito grosera, en vez de ello debiera ponerse a leer y dar su nombre, ¿no? No ese arroba Krumers, que lo que muestra es una gran ignorancia de la historia. Menos mal que su compatriota, esta señora Arana, le ha enseñado el Perú quién es el verdadero libertador. Bueno, otro aspecto que voy a tocar hoy, ya metiéndome a Colombia, es que en el periódico El Tiempo del día de hoy jueves 20 25 de septiembre,
escribe el gobernador de Antioquia, que aquí comenté de que él había buscado hacer un plebiscito, una consulta para quitarle al gobierno central nada menos que el impuesto de renta y patrimonio. Pero aquí él viene contra un personaje colombiano famoso eh, y lo ataca porque los antioqueños pues, han querido la Antioquia federal. Tienen los resabios federales del siglo XIX que convirtieron a Colombia desde 1863 y un poquito antes, tal vez desde 1861. Lo convirtieron a Colombia en un campo de guerras civiles todos los días, entre los mismos estados. Eran 9 estados los que eran nuestra patria y eso eran guerras civiles. ¿Y cómo les parece que él dice que el federalismo, aunque el federalismo alguna vez asomó la cabeza en el siglo XIX, fue herido por la regeneración de Núñez, un dogma que aún hoy nos gobierna bajo la amenaza de regeneración o catástrofe. Bueno, algunos no saben ni quién es Rafael Núñez. En el siglo XIX se formó en Colombia un estado federal con nueve estados. Y los 9 estados tenían ejército, tenían constitución y tenían una cantidad de bienes, pero no les sirvió de nada, porque se engarzaron fue en guerras civiles. Aquí lo he dicho varias veces, guerras civiles. Cada rato hay una guerra civil. Hubo hasta una guerra de contenido religioso en 1876, cuando era presidente Aquileo Parra, porque aquí el aspecto religioso era grave y tiene que ver con el Partido Conservador. Pero Núñez, para resumir, él le ganó, él era liberal, tenía extraordinarias ideas. Él decía que no podía haber federalismo, que había que reformar la constitución del 73, pero no se podía reformar. Y formó un partido liberal independiente de los radicales o gólgotas que manejaban el país y que impusieron la constitución de 1873, que era federal. O sea, Colombia está dividida en estados. Y ahora se ve esa fuerza como también a buscar ese federalismo. Ya le comentamos la vez pasada que en la costa se puede formar una pequeña república porque se van a unir hasta con apoyo del gobierno, los gobernadores de la costa, en una gran unidad con autonomía administrativa. Es un paso al federalismo. Antioquia quiere eso, Antioquia federal. Y el precandidato del método, también lo leí aquí, quiere eso. Entonces, es bueno en este momento en que entramos a ver el Partido Conservador, ver este problema. Una vez que los partidos conservador y liberal toman sus directivas, trasladan sus programas de gobierno, el Partido Liberal es partidario del libre cambio. O sea, los comerciantes busquen entrar al comercio mundial, exportar oro y exportar todo lo que tenga la tierra. Exportar oro implica una cosa que los hábiles y hábiles y estudiosos de la época precisaron. Si se exportaba oro era para importar. Y eso fue grave, porque entonces en Colombia había una masa artesana grande que producía algunos artículos químicos, físicos, muebles, etcétera. Y por allí hubo un momento en el cual pues se precisó ello, la cantidad de productos que ellos producían, ¿no? Una cantidad de productos, y hubo hasta en un momento determinado una exposición en que había de muchas cosas, y aquí había ya unos hornos, pero eso lo manejaban los artesanos. ¿Qué pasaba con eso? Que el libre cambio que preconizaban los liberales radicales, amigos del libre cambio, que hoy se llama neoliberalismo, querían que exportar oro e importar cosas grandes de Inglaterra y de Estados Unidos para comprarlas caras con oro y venderlas, o baratas con oro y venderlas caras en el país. ¿Quiénes iban a ser arruinados? Los artesanos, que se apoyaron en el presidente José Hilario López para que los defendiera y no lo hizo. Pero como estamos con los conservadores plantearon sus doctrinas en esta forma. En el fondo también muchos de ellos eran partidarios del libre cambio. Ospina Rodríguez, que era el máximo director, era partidario del libre cambio.
Pero José Eusebio Caro, su compañero, con el cual formó el Partido Conservador, sí buscaba proteger a los artesanos. Era un hombre más bien noble. Ospina Rodríguez, que sabemos muy bien que atentó contra Bolívar, que luego se fue para Antioquia, que allá atentó contra Bolívar porque acompañó a José María Córdoba en la rebelión contra Bolívar. Eh, Él luego vino a Bogotá y con un bolivariano, después de que él era enemigo de Bolívar, de la dictadura de Bolívar, con Pedro Alcántara Herrán trabajó, fue ministro de Educación, buscó impulsar la educación pública, pero aquí viene un problema, con orientación de la Iglesia Católica. Para él la Iglesia Católica y con él los conservadores tenían que jugar papel con el Estado. Y aquí apoyaban a los jesuitas, que primero pues lo expulsó Carlos III cuando era rey, y ya con la República, con esa misma pragmática de Carlos III, José Hilario López lo expulsó, y más tarde lo expulsa también Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera. Bien, los jesuitas habían vuelto después. En todo caso, ¿cuál fue el problema? Mariano Espina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, tomó cartas fuertes el, hacia la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica entró a formar parte de la política del Estado colombiano. Eh, Inclusive, Mosquera, que era payanés y que pues era de ser católico, tenía un hermano que fue desterrado y murió en Marsella, Francia, cuando iban a colocarle o iban a nombrarlo cardenal. Sería el primer cardenal de Colombia que murió, Mosquera. Ma- en- Hay que acortar este término. Después de José Hilario López se eligió de presidente a José María Obando. A Obando, que no fue capaz de manejar los artesanos en Bogotá fueron poderosos y buscaron un militar llamado José María Melo, que no era el militar bruto, indio, bruto que decían, sino un hombre preparado, porque él estuvo en Alemania y él conocía los movimientos sociales. Y entonces apoyó a los artesanos, se vio envuelto en un problema penal y dio un golpe de Estado a Obando y lo amarró. Entonces, aún conservadores y liberales que vieron que los artesanos predicaban era la protección comercial, porque los gobiernos conservadores fueron proteccionistas. Fue proteccionista José María, el presidente Ignacio de Márquez, Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano de Mosquera en su primer año, porque desgraciadamente a este señor se le introdujo allá un señor llamado Florentino González, que era un personaje que quería o le gustaba era, ¿cómo les parece a ustedes? La, Le gustaba era el libre cambio que trató de imponer allá en esa época. Si encuentro aquí el párrafo de él muy importante en este sentido, me gustaría leer ese párrafo del señor Florentino González, ¿no? Vamos a ver, aquí está el párrafo en que él le cambia la mentalidad a Mosquera y en vez de proteger los artesanos, pobrecitos, Florentino González le dijo a Mosquera que cambiara, que ya en Europa se había acabado la ley de protección, la ley de los cereales, que había libre comercio, que el comercio entraba y eso sí, eso era la competencia, pues el capitalismo, el que mejor vendiera y más barato y mejor, ¿no? Él dijo pues que él lo que debía buscar el Estado era lo siguiente. Eh, bueno, me lo voy a resumir mejor para no ser que sea tan largo. En ese momento en que estamos hablando, entra Colombia al mercado mundial. El mercado mundial lo domina Inglaterra sobre todo y los Estados Unidos, grandes productores de manufacturas. Y entonces Florentino González dijo que para qué no exponía este país a la industria, a la manufactura, que nosotros teníamos aquí oro, que teníamos esmeraldas, que tenemos agricultura, que teníamos ganado, que teníamos riqueza, carbón, etcétera. Que lo mejor era que nosotros exportáramos lo que teníamos y que compráramos todo lo que no teníamos. Y que para qué la industria en Colombia cuando era mejor y más barata la extranjera y que por ley, la ley del comercio, debía producirse en un país
lo que no supiera. Y como nosotros no sabíamos de industria, que no tuviéramos industria. Para mí es lo más terriblemente estúpido que pudo haber. Se frenó en Colombia la industria. Y cuando tuvimos nosotros industria. Y actualmente, y después de la apertura económica, parece que tampoco nosotros vemos la gran industria en Colombia. Y entonces hubo un cambio fundamental. Mosquera se pegó de eso. El anterior ministro Lino de Pombo autorizó exportar oro, pero cuando le dijo Mosquera que también exportara únicamente, exportara productos naturales y comprar barato en el exterior, productos muy magníficos para vender acá, entonces vino la ruina de los artesanos, que se convirtieron en enemigos del gobierno. Bueno, los artesanos tuvieron una suerte muy desgraciada porque José María Obando fue derrotado, varios artesanos murieron en el combate. El gobierno de los artesanos fue el primer gobierno del mundo de artesanos. Duró 8 meses, de abril prácticamente a diciembre casi. Los jefes de los partidos liberal y conservador que venían disgustando se unieron. José Ignacio de Márquez, José Hilario López, Pedro Alcántara Herrán, Mosquera, que llevaban las voces cantantes, y otros. Y había un vicepresidente panameño, José de Ovaldía, y había también otro panameño que era el primer designado. El primer designado fue Tomás Herrera, que tomó el poder mientras estaba de dictador Melo, pero murió en un combate. Y José Ovaldía asumió la presidencia, o sea que en Colombia hubo un presidente panameño que asumió la presidencia. Él huyó, se refugió en Bogotá en la embajada de Estados Unidos. Y en esa forma, pues, los presidentes unidos, con la ayuda de Estados Unidos también, tumbaron a Melo, que Mosquera quería que lo fusilaran. Pero al fin, José Hilario López se opuso y Melo fue desterrado a México. Allá peleó por Benito Juárez y allá lo fusilaron en México. ¿Y qué pasó después? Obando tenía un periodo de 4 años, de 1853 a 1857. 57. Pero ¿qué pasó? Pues le dieron el golpe de Estado y entonces los liberales, pues equivocadamente, se confiaron en los conservadores y nombraron a un señor de Cali llamado Manuel María Mayarino, creo que de ascendencia italiana, enemigo de los hombres de colores, ese caballero. Pero él hizo un gobierno parecido al de Pastrana, tranquilo, sin pelotera entre los partidarios, porque todos esperaban era las elecciones que venían. Él completó los 2 años que le faltaban a Obando, o sea, del año 55 al año 57, y había que nomar presidente. Pues vea usted que Mayarino montó bien las cosas a pesar de todo, porque se presentaron tres candidatos en esa época. Un primer presidente era Mariano Espina Rodríguez, nuestro conocido ya, que fue uno de los que hizo el programa del Partido Conservador. El otro era Murillo Toro, Manuel Murillo Toro, hombre inteligentísimo del Tolima, autodidacta, que luego se graduó en Bogotá y que Santander admiraba mucho, y era un ideólogo liberal. Y Tomás Cipriano de Mosquera, bravo con los conservadores, decidió ser liberal, pero como candidato liberal. Votaron algunos liberales por él. Triunfó Mariano Espina Rodríguez, el conservador, quien era uno de los fundadores del Partido Conservador para el periodo de 1857 a 1861. Pero en el gobierno de Mayarino ocurrió lo siguiente. En 1853, estando Obando de presidente, los radicales liberales, que no lo querían porque él era del partido draconiano, que quería reformas en favor de los trabajadores. En cambio, los liberales radicales eran de los comerciantes y de los dueños de los bancos. Entonces, los liberales radicales, para amarrar a Obando, le impusieron esta cosa que huele a cosa actual, para lo actual, que los gobernadores tenían que elegirlos, no el presidente, sino que lo elegían autónomamente en las provincias, en los departamentos, todavía no eran estados, en los departamentos. Con eso amarraron a Obando, porque al nombrarlo en los departamentos, el presidente perdía toda fuerza en el gobierno, como ocurrió después de que por insinuación del doctor Gómez, Álvaro Gómez, se eligió alcaldes. Perdió el presidente toda fuerza ahí, vea usted cómo lo descoyuntaron. Y luego, en el año 91, en que se buscó como algo de federalismo,
los gobernadores los nombra el presidente, como todo el mundo sabe, que el presidente también sin fuerza. Actualmente tiene problema con los gobernadores, que ellos dicen ellos no son, ¿qué? Ellos no son empleados del gobierno, o ellos no son subalternos del presidente, que ellos fueron elegidos popularmente. Entonces, el sistema que dio Rafael Núñez y que se queja mucho el gobernador de Antioquia, ese sistema pues prácticamente quedó anulado en esa forma. El presidente ya no tiene toda la fuerza necesaria, aparte de que acusan a este que es dictador, porque vea que los alcaldes saben lo que les provocan. Dos no se fueron para Estados Unidos a intrigar contra el gobierno, pues, en materia hasta de la certificación. Entonces, vemos ahora un movimiento hacia ese federalismo. Pero volviendo atrás, Ospina Rodríguez llega al poder. Él había confesado lo siguiente, siendo conservador o godo como era, y apegado a la Iglesia Católica. Y la Iglesia tenía un poder muy grande. Los liberales cometieron un error, separaron la Iglesia del Estado. Y era que en esa época, aquí en Colombia, se consideraban herederos del gobierno español en materia de religión. Y había el patronato eclesiástico, que el presidente podía sugerir y hasta vetar nombres de altos eclesiásticos. O sea que tenían la Iglesia en su poder. Al separar la Iglesia del Estado, se armaron al más tremendo enemigo, porque los curas manejaban mucho las conciencias, a las señoras, y manejaban mucho la educación pública, al punto de que, como veremos más adelante, en el gobierno de Aquileo Parra hicieron la guerra civil de 1876. ¿Cómo parece? La iglesia prácticamente patrocinó eso, guerra que terminó aquí en Los Chancos. Y ahora que digo eso, y para que crezca más la oposición, si quieren a lo que digo, recuerden en suscribirse, en compartir, en decir que sean like o no. No olviden todo eso. Y también en comentar, no olviden en comentar, que es muy importante. Pues bien, Ospina Rodríguez, que fue el fundador del Partido Conservador, llega a la presidencia. Antes había estado de gobernador en Antioquia. Era un hombre supremamente capaz, inteligente, pero también tenía su problema. Se proclamó conservador, se proclamó católico, se proclamó también para seguirle la corriente a los liberales. Ahí pues, como dijo Marcos Fidel Suárez, el guardián del manicomio se contagió de locura, se proclamó también federalista y romano. Y comenzó su gobierno pues allí, me olvidé decirles, en el gobierno del presidente Mayarino, Manuel María Mayarino, que fue de 1855 a 1857, ¿cómo les parece que debido a la Constitución del año 53, que era más que todo medio federal o federal, separó la Iglesia del Estado, y decía que un Estado se podía organizar, un departamento se podía organizar como Estado? Se organizaron los estados. El primer estado que se organizó en 1855 fue nada menos que Panamá. ¿Cómo le parece? Panamá como estadito, pues. Panamá nunca fue estado, pero se organizó como estado. Y la constitución lo permitía. Luego siguió Antioquia, ya van dos. Luego Cundinamarca, Santander, Cauca, Magdalena y Bolívar. No sé, me quedo por ahí uno. Son 8, 8 estaditos. Más tarde Mosquera en la guerra crea otro estado que es el Tolima. Y son 9 estados federales. Cada estado con su constitución, con su gobernador, con sus recursos. Hasta el petróleo y muchas cosas eran de los estados. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Eso creó un ambiente grave porque los estados querían apoderarse de otros o quitarles bienes, etcétera, y vino las guerras civiles. Eso no fue sino guerras civiles pues, que se vino encima, y un hombre que estaba por ahí, llamado Rafael Núñez, que el próximo 28 de este mes se cumple un año más de haber nacido. Él nació el 25 de septiembre de 1828. Perdón, sí, 1828. Nació Rafael Núñez y él murió en 1894. Núñez se creó en Cartagena, era hijo de un coronel que no permanecía en la casa y de una señora Dolores Moledo, hija de aquel hombre que rescató al tendero del 20 de julio, ¿no? A González Llorente cuando cae y lo matan. Y la hija se casó con ese coronel y tuvo a Rafael Núñez, eran 3 hijos. Núñez se graduó de abogado, tuvo un problema por allá en Cartagena, unos amores por ahí, como que embarazó a alguien y el papá lo mandó lejos con el ejército. Estuvo en Tumaco,
Andar ir a Tumaco en esa época no es como ahora, pues, que se puede coger en 2 días, ir en un avión allá o en carro, lo que fuere. En esa época era pesadito ir a Tumaco. Y luego vuelve y se mete a la política, hombre supremamente inteligente. Hizo un himno a Cartagena que más tarde será el himno nacional, y estábamos nada joven. Se metió a la política, pero como era hombre tan inteligente y tan agudo, vio la falla de los liberales, la falla de los liberales, de un grupo de liberales, que eran los liberales radicales, o sea, ese federalismo, y formó un partido independiente. Y él combatía eso, decía, hombre, es necesario que haya unidad, que haya un gobierno central, un gobierno que imponga en esta gente aquí el orden, como lo quería Bolívar, un orden así, y como no lo quería el doctor Mariano Pina Rodríguez, pues que combatió a Bolívar. Bueno, en todo caso, Núñez se metió por ese lado a combatir pues al liberalismo radical, fue otro enemigo. Eh, Se posesionó el doctor Mariano Espina Rodríguez como presidente de Colombia para el periodo 1857-1861, para ese periodo. Las malas lenguas dicen que él dijo la siguiente frase, él fue candidato. Dijo, si triunfa Murillo Toro, me uno a los godos, a los conservadores y lo combato. Si triunfa Espina Rodríguez, me uno a los liberales y combato a Espina Rodríguez. Bueno, ganó Espina Rodríguez. Más tarde lo veremos combatiendo a Espina Rodríguez. Ospina Rodríguez llegó con plan, era un hombre inteligente proponiendo buenas obras por aquí y por allá, educación, apegada a la Iglesia Católica, etcétera. Pero sucede que en Santander, todavía no había norte de Santander, en Santander eh, los conservadores no tuvieron oportunidad de entrar, digamos así, al poder, y fueron fuertemente golpeados por el gobernador de allá, el gobernador liberal. Entonces Ospina Rodríguez decidió hacerle guerra a ese gobernador y mandó a Pedro Alcántara Herrán, que era amigo de su enemigo, porque él era enemigo de Bolívar, y Pedro Alcántara Herrán y Mosquera, su suegro, eran bolivarianos. Él no quería a ellos, pero se valió de Herrán, y Herrán, que era un gran militar, derrotó allá a los liberales, y Ospina Rodríguez triunfó. Se le escapó una mala frase, de esas frases que le escapan a los gobernantes tontas. Dijo que él había ido a ver unas semibatallas dadas sí, unas semicombates, ¿no? Por unas semibatallas mandadas por semigenerales, lo que no fue Herrán, el gran militar que le renunció. Pero es que no lo quería Ospina Rodríguez porque Herrán era yerno de Mosquera, era su enemigo. Bueno, hizo unas leyes siendo él presidente federal, porque se hizo una reforma en la Constitución en 1858. El país se llamaba Nueva Granada y de ese momento se llamó Confederación Granadina. Confederación Granadina. Y, y, y él, a pesar de que había federación, que había que respetar los estados que se han formado, él trató de meterse allá con leyes para vigilar las elecciones que se hacían en los estados, para los gobernadores y para la constitución y luego para elegir presidente. Y eso pues le causó guerra, eso le causó que hiciera guerra a Mosquera. Mosquera alegaba que él era el presidente del Cauca en ese momento, que siendo un gobierno federal no podía el presidente meterse en las elecciones en ese lugar. Y otras medidas que tomó este señor de índole centralista, como la tomaría más tarde la Regeneración, que chocaba con el federalismo. O sea, federalismo contra centralismo del presidente, este señor Mariano Espina Rodríguez. Se vino la guerra. Vino una unión, el tiempo se me alcanza a acabar, vino una unión extraordinaria de Tomás Cipriano de Mosquera con su enemigo Obando. Con Obando, eran parientes remotos. Y Mosquera lo que había hecho era combatir toda la vida a Obando. Y se unieron. Digo la gente, bueno, la cosa se puso grave. Obando fue al Cauca, allá al Popayán, y se entrevistó con Mosquera, fue a la casa de Mosquera, y se unieron. Y aquí en Buga, no me alcanza para estudiar todo ello, hubo la batalla aquí, el derrumbado, sobre la cual hablaré en la próxima reunión. Y Obando y Mosquera triunfaron, se dirigieron, y Mosquera llegó a Manizales, ahí lo derrotaron Braulio Henao y Joaquín Posada Gutiérrez, grandes militares.
Mosquera pidió unos días para enterrar a los muertos y mandó una nota llamada expulsión a Ospina Rodríguez diciéndole que hicieran la paz. Pero el ministro de Ospina Rodríguez, un bugueño llamado Manuel Antonio San Clemente, que más tarde será presidente y lo van a tumbar, se lo puso a ello. Y le iba a María Ospina Rodríguez que no contestara eso, que no da tal cosa. Pues el astuto Mosquera, en esos días, esperando la respuesta, se voló para el Cauca. Se unió otra vez a Obando, se fueron por el otro lado, por Puerto Lima, para ir a Bogotá. Llegaron a Bogotá y derrotaron pues al gobierno. Allí en Cruz Verde, dicen que no es Cruz Verde, sino otro lugar. Obando, que iba solo, fue atacado por tropas del gobierno y ahí lo mataron a lanzazos. Y por la tarde los muchachos en Bogotá le han cortado el bigote y lo exhibían en las calles de Bogotá. Bueno, para decir pues que Ospina Rodríguez terminó su gobierno, lo derrotaron, pero él terminó el periodo, tuvo los 4 años y quedó de presidente el procurador, ¿no? Y entonces Mosquera penetró triunfante a Bogotá. Y entonces ahora es cuando sí se va a recrudecer el federalismo, porque como lo veremos, y este es uno de los puntos capitales, en la próxima charla se va a hacer una constitución que no se podía reformar, reformar algo ridículo. Para amarrar a Mosquera, que era militar, los liberales le clavaron 2 años. Si un presidente no hace nada en 4 años, ¿quieren hacer en 2 años? Y entonces, y el poder central quedó débil porque los gobernadores tenían sus presidentes, sus jefes, sus gobernadores aparte. Hicieron una ley según la cual si un gobernador si en un estado un rebelde se rebelaba contra el gobernador y lo derrocaba o lo tumbaba, el gobierno central no debería intervenir. O sea, era crear la anarquía, era crear la disolución del país. Ese federalismo conduce a los países a ello. Ah, que Estados Unidos es una gran nación, aquí termino, y es federal, pero es que allá fueron de la desunión a la unión. Las provincias de Estados Unidos se unieron contra el español. Aquí estábamos unidos en el virreinato y nos desunimos. Las provincias se volvieron estaditos. Ese fue el gran fracaso. Vamos hacia allá ahora con Antioquia y con la República del Caribe que se está creando ahora. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con eso.